Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración, ¿eh? Vamos a analizar fuentes sobre la transformación de Ecuador en las últimas décadas. Tenemos aquí informes de gobierno, análisis académicos, datos históricos, bueno, de comercio, de política, incluso textos de la Constitución y planes nacionales. El objetivo es desentrañar los cambios clave, sobre todo los del periodo 2007-2017, ¿no? Esa etapa marcada por la filosofía del buen vivir. Queremos ver qué supuso, contrastarlo con la historia anterior y, bueno, con los retos que quedaron pendientes. ¿Qué significó realmente? Vamos a verlo. A ver, para captar bien los cambios recientes, yo creo que es útil mirar un poco atrás. Sí, claro. Las fuentes nos describen un Ecuador histórico con tensiones regionales. Bueno, fuertes. La clásica sierra versus costa. Ajá, la división histórica. Y una dependencia económica marcada por ciclos. Primero el cacao, luego el petróleo. Fíjate, ya entre 1890 y 1950 se ve el giro comercial hacia Estados Unidos. Ya, eso viene de lejos. Si a eso le sumas inestabilidad política, dictaduras, conflicto social, pues llegamos a principios del siglo XXI con un Estado que, los documentos dicen que estaba debilitado. Sí, por las políticas neoliberales se habla de baja confianza ciudadana. Y desigualdades profundas. El coeficiente de Gini que mide eso estaba en 0,54 en 2006. Un punto de partida, ¿eh? Complicado. Muy complicado, sí. Y es justo ahí, en ese contexto, donde surge con fuerza, a partir de 2007, la propuesta del buen vivir, o summa causai en quichua, que se ancla en la Constitución de 2008 y en el Plan Nacional Asociado. El buen vivir, eso es. Lo interesante es que busca, romper con esa idea de desarrollo centrada solo en el crecimiento económico. Ir más allá del PIB, digamos. Exacto. Pone el foco en derechos humanos y de forma muy pionera en los derechos de la naturaleza. Que eso fue novedoso. Mucho. Y reconoce la plurinacionalidad, impulsa una planificación estatal fuerte a través de SEMPLADES, la Secretaría de Planificación, y prioriza la inclusión social. En el fondo, se intentaba transformar ese patrón histórico de ser un país exportador de materias primas. Y esa filosofía, claro, se tradujo en una inversión pública muy, muy potente, ¿no? Sí, sí. Los informes dan cifras que, bueno, llaman la atención. El gasto social entre 2007 y 2016 fue en promedio 7 veces mayor que en los 6 años anteriores. 7 veces más. Es una barbaridad. Y la inversión total llegó a casi el 25% del PIB. Además, se renegociaron contratos petroleros, Ajá. que según estos documentos, aportaron más de 4.000 millones de dólares extra entre 2011 y 2014, y parte de eso iba a infraestructura local. Absolutamente. Y esa inversión se vio, se materializó de formas muy concretas, especialmente en infraestructuras, como dices. Se mejoró mucho la conectividad física, las carreteras. La calidad vial ecuatoriana llegó a ser reconocida por el Foro Económico Mundial. Ah, mira. Sí, se mencionan proyectos como la Ruta Spondulus o la Troncal Amazónica. Y también se trabajó mucho en la conectividad energética y digital. Claro, hubo una apuesta muy fuerte por la hidroelectricidad. El objetivo era generar el 90% de la energía así. Casi todo. Sí, y eso ayudó a bajar tarifas y a ahorrar en combustibles. ¿Y en lo digital qué pasó? Mencionabas la expansión de Internet. Sí, aumentó la cobertura de Internet y móvil, se crearon como 850 infocentros, sobre todo pensados para zonas rurales, para reducir la brecha digital. Eso es. Y el coste del servicio de Internet bajó bastante. Y luego está lo que llamaron la revolución educativa. Ajá. Se declaró la educación como área prioritaria, se invirtió en infraestructuras, se pasó de escuelas pequeñas a unidades educativas mucho más grandes, bajó el analfabetismo del 8,6% al 5,5% entre 2006 y 2015, y el acceso a la educación superior creció mucho. ¿Datos de eso? Pues unos 260.000 estudiantes más en ese periodo. Y a esto podemos sumar nuevos aeropuertos, puertas modernizados, proyectos de agua y el sistema de seguridad EQ 911. Vale, el cambio físico es evidente. Carreteras, energía, escuelas. Pero, claro, la gran pregunta es, ¿cómo impactó todo esto en la gente, en su día a día? ¿Se redujo esa desigualdad de la que hablábamos al principio? Pues ahí las fuentes señalan políticas directas. Subida del salario mínimo, por ejemplo. Sí. Ampliación y reajuste del bono de desarrollo humano, que es un programa de transferencias. Y también esfuerzos por formalizar el empleo. Y sí,
El coeficiente de Gini bajó, llegó a 0,47 en 2015. Eso indica una reducción de la desigualdad de ingresos. Una mejora, entonces. Se citan también mejoras en salud, hospitales que consiguieron acreditaciones internacionales y un impulso a la economía popular y solidaria. Los indicadores sociales en general mejoraron. Suena a una transformación, vamos, profunda en muchos aspectos. Pero me imagino que no todo sería... fácil. ¿Qué críticas o desafíos recogen las fuentes? Claro, claro. Ningún proceso así está libre de tensiones. En educación, por ejemplo, se apunta que el fuerte énfasis en la meritocracia pudo generar, fricciones o malestar en el profesorado. Entiendo. Y mirando al futuro, los documentos señalan retos que persistían o que surgieron. Alcanzar la deforestación neta cero, algo clave si hablas de derechos de la naturaleza. Lógico. Consolidar un modelo de desarrollo que de verdad supere la dependencia de los recursos naturales. Fortalecer la interculturalidad más allá del discurso. Asegurar la sostenibilidad a largo plazo de toda esa infraestructura nueva y de los servicios de seguridad. Y completar la reconstrucción tras el terremoto de 2016, reconstruyendo mejor, como se decía. O sea que había deberes pendientes. Sí, y hay una reflexión interesante de Pablo Latapí que citan, que advierte contra las visiones simplistas, ¿no?, de blanco o negro al analizar estas gestiones. Vale. Entonces, si intentamos resumir lo que emerge de estas fuentes, vemos una década, 2007-2017, con una intervención estatal muy fuerte bajo esa idea del buen vivir. El resultado fue una transformación física, evidente, y mejoras sociales medibles. Sí. Pero también con críticas, con tensiones y con una agenda de desafíos importantes, tanto heredados como nuevos. Exacto. Y queda flotando una pregunta de fondo, creo yo, que conecta con esa larga historia de dependencia y ciclos económicos que también se documentan. ¿Cuál sería? Pues, ¿hasta qué punto puede un proyecto de cambio interno, por muy ambicioso que sea en su planteamiento, alterar de raíz la trayectoria de un país? Sobre todo uno tan conectado a dinámicas globales y con estructuras socioeconómicas tan arraigadas históricamente. Es una buena pregunta. Sí, es algo sobre lo que seguir pensando después de revisar todo esto.